Estaba sentada junto a la ventana, viendo cómo la lluvia dibujaba caminos largos y temblorosos en el cristal como lágrimas que se deslizan por una mejilla. La cocina olía a té de bergamota y al leve aroma de cera para muebles, ese que a Javier siempre le disgustaba. Decía que una casa debía oler a vida, no a químicos con aroma a limón. Mi mano descansaba sobre un pequeño medallón de plata en la mesa. Era más viejo que Daniela, más viejo que nuestro matrimonio, algo que mi madre me dio el día que dejé la casa. Siempre imaginé dándoselo a Daniela, el día de su boda, viendo su rostro suavizarse, con esa gratitud que desde hace años escaseaba entre nosotras. Tal vez era una tontería, pero incluso después de todo, una madre sigue aferrándose a pequeñas esperanzas. El reloj marcó el mediodía. La casa se sentía inmensa, cada cuarto, detrás de mí, resonaba con su propio silencio. Presioné mi palma contra el medallón solo para sentir algo cálido bajo mi piel. Cuando sonó el teléfono, di un respingo. Pensé que podía ser la farmacia recordándome la receta que olvidé recoger, o tal vez Rosario, preguntando si había escuchado el pronóstico del tiempo. Pero la pantalla mostraba el nombre de mi hija. Sostuve el teléfono un momento antes de contestar. Mi voz salió suave, algo temblorosa. Hola, mamá. Daniela no se molestó en saludos. Solo quería decirte que me caso mañana. Apreté el medallón con tanta fuerza que dejó una marca en mi palma. Mañana mi voz sonaba lejana, incluso para mí. Sí, continuó con tono seco. Y ya se tramitaron los papeles, así que vendí tu coche y el departamento. El dinero ya está en mi cuenta. Todo está arreglado. Mi garganta se cerró, incapaz de formar palabras. La lluvia golpeaba con más fuerza el cristal, casi ahogando su voz. Casi. Bueno, estoy muy ocupada para hablar, añadió. Te mandaré la nueva dirección cuando estemos instalados. Y colgó. La línea quedó muda en mi mano. Me quedé ahí, mirando la lluvia, con el teléfono aún pegado a mi oreja, pensando que tal vez, si esperaba lo suficiente, ella volvería a llamar. Pero no lo hizo. Dejé el teléfono en la mesa junto al medallón y crucé las manos en mi regazo, sintiendo cómo el silencio se movía a mi alrededor como una marea que se retira. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada, el frío trepando por las suelas de mis pantuflas, mis manos aún cruzadas como si esperara la bendición antes de comer. El reloj del pasillo marcó la hora. Miré mi taza y noté que el té se había enfriado. La lluvia se había calmado en un goteo constante, pero el silencio que dejó era más cortante que cualquier tormenta. Pensé en llamarla, exigirle una explicación, pero sabía lo que diría. Daniela siempre tenía una razón pulida y lista, como si ensayara sus justificaciones frente al espejo. Me levanté y crucé la cocina, poniendo la tetera de nuevo en la estufa, aunque sabía que no tomaría otra taza. Mis dedos rozaron el borde de la encimera donde hace apenas un mes Daniela había extendido los papeles que llamó formularios de transferencia estándar. Me miró a los ojos entonces con una sonrisa afilada como cuchillo. Mamá, esto es solo para ayudar con los impuestos, dijo. No cambia nada en tu vida. Recordé cómo Emiliano asentía frente a mí con las manos cruzadas como un niño educado en misa. Debería haber leído cada línea, debería haber llamado al licenciado Morales para que me lo explicara en palabras simples. Pero firmé ansiosa por complacerla, ansiosa tal vez por sentirme necesaria. Abrí el cajón donde guardaba los registros de la casa. Adentro, la carpeta conocida estaba casi vacía. Solo quedaban algunos recibos. La escritura del departamento había desaparecido junto con los papeles del seguro del coche. Todo rastro de lo que había sido mío borrado con un movimiento de su pluma. Mi pulgar recorrió el espacio vacío donde solía estar el montón de documentos y un peso se asentó sobre mis hombros. En algún lugar de la casa, una tabla crujió, aunque no había nadie. Era solo la madera vieja acomodándose con la humedad,
pero sonó como un suspiro. Cerré el cajón y me apoyé en la encimera, sintiendo cómo el silencio se volvía más denso, más pesado, hasta que tuve que recordarme respirar. Y entonces, como si un pequeño desafío despertara en mí, pensé en la caja fuerte, escondida detrás de los libros de Javier en el estudio. Me quedé un buen rato en la entrada del estudio, escuchando el silencio que llenaba la casa cuando nadie más respiraba dentro. Mi mano descansaba en el librero, recorriendo los lomos de los viejos manuales de Javier, esos que nunca me dejó regalar. Detrás de ellos estaba la caja fuerte, pero aún no podía decidirme a alcanzarla, no mientras mi pecho se sentía tan vacío. Regresé a la cocina con la intención de sentarme, tal vez ordenar mis pensamientos antes de decidir qué seguía. Apenas había cruzado el umbral cuando alguien tocó la puerta. El sonido era tan cotidiano que casi me deshizo. Por un segundo, imaginé que era Daniela de vuelta para disculparse. Pero al abrir, era Rosario, con su impermeable, el cabello blanco pegado a las mejillas. ¡Ay, Elvira!, suspiró al ver mi cara. No esperó invitación. Entró sacudiendo su paraguas, sus ojos atentos y escrutadores. Vi la luz y pensé que estabas despierta. ¿Pasa algo? La pregunta fue tan amable que rompió la presa que había construido dentro de mí. Mi garganta ardió al intentar responder. Solo negué con la cabeza. Rosario puso su mano en mi brazo, suave pero firme, y me guió a una silla. No me presionó solo. Se sentó frente a la mesa y esperó. Me tomó un buen rato encontrar las palabras. Cuando hablé, mi voz sonó pequeña como la de una niña. Le conté de la llamada, del departamento, de cómo Daniela me despachó como si yo fuera una molestia de la que por fin se había librado. Cuando terminé, el rostro de Rosario se tensó. «Lo siento», susurró, «pero tienes que saber algo». Se acercó más, bajando la voz, como si las paredes pudieran escuchar. «Daniela pasó por mi casa la semana pasada. Dijo que habías firmado todo. Se rió y dijo que no pelearías, que estabas demasiado cansada. Sus palabras cayeron sobre mí frías y pesadas. Miré al suelo y por primera vez ese día sentí algo como determinación despertando en mi pecho. Me quedé en la mesa mucho después de que Rosario se fue, su compasión cuidadosa flotando en el aire como un perfume que no quería. La lluvia había parado, pero el cielo seguía del color de un lienzo magullado. Me dije que debía levantarme, lavar la taza que usó, tal vez preparar la cena, pero mis brazos y piernas parecían pertenecerle a alguien más. Cuando por fin me levanté, no fue para limpiar ni ocuparme. Fui al comedor y saqué los viejos álbumes de fotos del estante, extendiéndolos sobre el sofá. Mis manos dudaron sobre las cubiertas antes de abrir el primero. Adentro, Daniela me miraba desde fotos brillantes, sus mejillas aún redondas por la grasa infantil, su cabello siempre en coletas desiguales porque nunca se quedaba quieta para que las peinara bien. Pasé página tras página, cumpleaños, conciertos escolares, vacaciones en el lago. Cada foto traía un pequeño eco de esperanza que no sabía que aún guardaba. Una promesa de que ella recordaría todo esto y sentiría la misma ternura que yo. Pero al llegar a los álbumes más recientes, los cambios se hicieron más evidentes. Sus sonrisas se volvieron una obligación cortés. Sus ojos, antes tan vivos, se cerraron, sus brazos cruzados sobre el pecho en foto tras foto. Pensé en Javier detrás de la cámara, haciendo muecas para sacarle una risa. Él nunca habría creído que terminaría así, que la niña que se aferraba a sus piernas crecería para medir mi valor en firmas y escrituras. Cerré el álbum y puse mi palma plana sobre la cubierta, obligándome a no llorar otra vez. Le había dado todo lo que tenía y nunca fue suficiente para llenar el vacío que ella cargaba dentro. Miré hacia la puerta del estudio. El pensamiento llegó claro y tranquilo. Tal vez era hora de ver qué me quedaba.
Volví al estudio y me paré frente al librero otra vez. Mis dedos rozaron los lomos viejos, las letras doradas que Javier pulía con un trapo cada primavera. Cuando murió, no pude mover ninguna de sus cosas. Incluso ahora, todo estaba igual, como si él pudiera entrar en cualquier momento buscando un manual que no había tocado en años. Alcancé detrás de los libros y sentí el cerrojo. La caja fuerte estaba fría bajo mi palma cuando la saqué. La llevé al escritorio y me senté. Por un momento solo puse mi mano en la tapa, sintiendo mi pulso bajo la piel. Casi había olvidado esta pequeña previsión, un seguro silencioso contra un futuro que no quería creer que llegaría. Cuando giré la llave y levanté la tapa, el olor a papel viejo me recibió. Adentro estaba el cuaderno que Javier llevaba desde antes de casarnos, el que él llamaba nuestro pequeño registro de no ser pobres. Sonreí sin querer. Él estaba orgulloso de cada pequeño dividendo, cada inversión cautelosa. Tomé el cuaderno y abrí la última página, donde había anotado la escritura de la cabaña en el lago Espejo, la que compró, pensando que los hijos de Daniela pasarían los veranos ahí. Nunca le dije que la había dejado solo a mi nombre, ni que las acciones que apartó seguían generando intereses. Toqué el borde de los certificados sorprendida por lo firmes que estaban mis manos. Todo este tiempo dejé que ella creyera que me había despojado de todo. Tal vez yo también lo creí. Pero al ver esos papeles, algo se asentó en mí, algo sólido. No tenía que quedarme aquí, esperando que ella decidiera si merecía su bondad. Cerré la caja y puse mi palma sobre la tapa. Mañana llamaría al licenciado Morales. No dormí mucho esa noche. Me quedé en la cama, con el cuaderno en la mesita de noche, su presencia cubriéndome como una manta que no sabía que necesitaba. Cuando el amanecer llegó pálido a través de las cortinas, ya estaba vestida. El teléfono estaba en la encimera de la cocina esperando. Mi mano ni siquiera tembló cuando lo tomé y marqué la oficina del licenciado Morales. Su secretaria reconoció mi nombre de inmediato y dijo que él me devolvería la llamada en menos de una hora. Preparé té mientras esperaba el ritual, calmándome más de lo que esperaba. Para cuando sonó el teléfono, casi estaba tranquila. Señora Elvira, dijo con voz cálida pero cuidadosa, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Cerré los ojos un momento antes de responder. Licenciado Morales, creo que es hora de revisar los documentos del fideicomiso que Javier y yo firmamos. Y necesito saber qué opciones legales tengo si mi hija vendió propiedades que no le pertenecían. No sonó sorprendido. Puedo revisar todo hoy. Haré que mi asistente saque los registros del archivo y verifique cualquier transferencia reciente. ¿Tiene copias de lo que firmó con ella? Estaban aquí. Mi mirada se fue al cajón con la carpeta vacía, pero ella se los llevó. No se preocupe, la oficina del registro público tendrá todo. Conseguiremos copias. Hizo una pausa. ¿Le parece venir esta semana? ¿O puedo ir yo? Yo iré, dije. Lo prefiero. Entonces mañana a las 10, dijo. Nos encargaremos de esto. Cuando colgamos, sentí un pequeño destello de alivio. No era una solución aún, pero era un comienzo. Pasé el resto del día ordenando los papeles que me quedaban, formularios viejos, de seguros el recibo del funeral de Javier Cartas, que Daniela escribió cuando era niña y aún pensaba que yo valía la pena. Esas las puse en un sobre aparte. No pertenecían con lo demás. Al anochecer, había preparado un montón ordenado de documentos para llevar al licenciado. Me senté en la mesa de la cocina y miré el sobre sellado, sintiendo una certeza tranquila de que por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo lo que debía. Por la mañana entraría a esa oficina, sabiendo que no me había rendido. Pensé que sentiría temor al llegar la mañana,
Pero mientras estaba en la oficina del licenciado Morales con los papeles extendidos entre nosotros, lo que sentí fue claridad. Él pasaba las páginas despacio, marcando fechas con una pluma dorada. De vez en cuando me miraba para asegurarse de que entendía. Y lo hacía. Cada firma que le di a Daniela abrió una puerta por la que ella pasó sin mirar atrás. Pero no había cerrado todas. Cuando terminamos, se recostó y cruzó las manos. Señora Elvira, usted aún tiene el fideicomiso que Javier estableció. La escritura del departamento es complicada, pero no irreversible. Puedo presentar una orden hoy para congelar los fondos de la venta. Si quiere, empezamos ahora. Asentí mi voz más firme de lo que esperaba. Sí, quiero. Prepararé todo. Dudó estudiando mi rostro con esa gentileza profesional que a veces tienen los abogados. Lamento que llegara a esto. Yo no dije bajito. Ya no. Cuando regresé al departamento esa tarde, la casa se sentía distinta. No porque estuviera menos vacía, sino porque había decidido que no seguiría así. Preparé té, una tarea cotidiana que me recordó que la vida seguía sin importar cuánto intentara Daniela quitármelo. Al sentarme en el viejo sillón de Javier, el teléfono sonó. Por un instante pensé en dejar que pasara al buzón, pero lo tomé. Mamá, dijo Daniela, y por primera vez en mucho tiempo su voz no era suave. He intentado contactarte. He estado ocupada, dije. ¿Ocupada con qué? Había un filo en sus palabras. El banco me llamó. Dicen que pusieron un bloqueo en los fondos. Así es. Ella guardó silencio y la imaginé en la cocina, que ahora reclamaba como suya su mano apretando el teléfono. Cuando habló de nuevo, sonaba casi incrédula. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí, dije. ¿Te vas a arrepentir? No respondí. Solo escuché su respiración superficial, la irritación que no podía ocultar. Y por primera vez en años, no sentí la obligación de llenar el silencio entre nosotras. Colgué el teléfono sin decir nada más. Me quedé en el sillón, después de colgar el silencio, presionando mi piel como un peso que había aprendido a llevar. Era extraño cómo el alivio podía convertirse en algo más frío, algo que se parecía un poco al duelo, no por lo que Daniela se había llevado, sino por la idea de ella que había sostenido tanto tiempo. La hija que creí que volvería a mí si esperaba lo suficiente. La tarde pasó en pequeñas tareas. Doblé sábanas que ya no necesitaba, envolví la vajilla vieja, en periódico empaqué los libros de jardinería de Javier. Cada cajón que abría tenía otro recordatorio de los años que pasé haciendo de este lugar algo seguro. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las casas, al otro lado de la calle, había separado todo lo importante en 2 pilas, lo que llevaría y lo que dejaría atrás. Escribí la nota al final. Me senté en la mesa de la cocina, con una hoja limpia, la pluma suave en mi mano. Las palabras llegaron despacio, pero cuando terminé, se sentían ciertas. Daniela, nunca fui tu carga. Tú fuiste mi lección. Doblé la hoja por la mitad y la metí en un sobre. Presioné mi pulgar en el sello, exhalando el dolor que había estado en mi pecho más tiempo del que podía medir. Cuando llegaron los de la mudanza al día siguiente, les mostré qué cajas llevar. No hicieron preguntas, solo cargaron mi vida, pedazo por pedazo, hasta que el departamento pareció un escenario abandonado. Lo último que empaqué fue el medallón. Lo metí en el bolsillo de mi abrigo, donde descansó cálido contra mi palma. Antes de cerrar la puerta, puse el sobre en la encimera de la cocina, donde ella lo vería si alguna vez regresaba. No me molesté en mirar las habitaciones una última vez. Ya me había despedido de todas las formas que importaban. Cerré la puerta con llave y salí a la tenue luz de la mañana, sintiendo cómo el silencio se reorganizaba a mi alrededor, como si por fin me perteneciera solo a mí. El viaje al lago Espejo tomó casi toda la mañana. Vi cómo el paisaje cambiaba de hileras ordenadas de casas
a largos tramos de pinos que me hacían pensar en los fines de semana que Javier prometió que pasaríamos aquí. En ese entonces era solo una idea, un lugar que él llamaba el futuro. Ahora era simplemente lo que quedaba. Cuando llegué al camino de grava, la cabaña parecía más pequeña de lo que recordaba. El porche estaba un poco hundido y las contraventanas necesitaban pintura, pero era mía. Sin firmas, sin falsas bondades, sin transacciones escondidas que me la quitaran. Apagué el motor y me quedé un momento dejando que el silencio se asentara. No se sentía vacío como el departamento. Se sentía expectante, como si las paredes contuvieran el aliento, esperando a ver si me quedaría. Adentro puse mi caja de papeles en la vieja mesa de la cocina. Me moví despacio, colocando mis pocas pertenencias en cajones y alacenas, aprendiendo el espacio al tacto. Cada gabinete se abría con un poco de resistencia, como si no lo hubieran tocado en años. Encontré una taza limpia y preparé té. La tetera silbó con ese tono fino y constante que recordaba de cuando Javier la trajo aquí envuelta en un trapo. Llevé mi taza al porche. El lago estaba quieto y pálido bajo la luz del mediodía, reflejando los árboles en su orilla. Me senté en el escalón más alto, el vapor subiendo frente a mi cara, y por primera vez en meses, tal vez años, sentí que el silencio dentro de mí se aflojaba. No tenía que ser la madre de nadie en ese momento. No tenía que ser nada más que estar ahí. Cerré los ojos y dejé que el calor de la taza se filtrara en mis manos. Desperté la mañana siguiente, antes de que el sol saliera sobre los árboles. Por un momento no recordé dónde estaba. Luego sentí el hundimiento del colchón, el silencio desconocido del lago afuera, y todo volvió de golpe. En lugar del peso habitual, había un pequeño alivio en mi pecho, como si hubiera pisado un pedazo de tierra más ligero. Preparé el desayuno sin pensar demasiado, moviéndome de la encimera a la estufa y a la mesa, como si siempre hubiera pertenecido aquí. La radio en el estante cerca del fregadero. Aún funcionaba su voz crepitante, llenando el espacio lo suficiente para no sentirme sola. Escuché el pronóstico del tiempo, los nombres de pueblos que nunca había visitado. Sabía a la primera, probada de una vida que no estaba atada a las expectativas de nadie más que las mías. Cuando terminé de comer, abrí la puerta principal de par en par. El aire frío me hizo contener el aliento. Me quedé ahí un buen rato mirando el agua. Pensé en los papeles que Daniela se había llevado, los que creyó que podían despojarme de todo. Pero aquí estaba, aún de pie. Aún yo toqué el medallón en mi garganta, lo único que había mantenido cerca todo este tiempo. Mi mano se quedó ahí un momento firme y segura, y luego la dejé caer mientras salía al exterior.